La discapacidad, como la capacidad, forman parte de la naturaleza humana. Probablemente no somos conscientes de ello porque hemos convivido con este fenómeno durante toda nuestra vida. Pero la discapacidad forma parte de nuestra naturaleza y en algún momento de nuestra vida vamos a conocerla todos. La persona nace con una importante cota de discapacidad que va transformando en capacidades a lo largo de su vida con el apoyo de su entorno y del aprendizaje diario. Conforme avanza hacia la vejez, esas capacidades se van perdiendo y tornan en una nueva discapacidad que forma parte del ciclo vital natural de una persona. Lo importante es entender que las personas, todas las personas, nos movemos en un continuo que va desde la discapacidad a la capacidad. Y en las diferentes etapas de nuestra vida podemos estar situados más cercano a uno de los dos polos. Por ejemplo, en la infancia los niños tienen una serie de limitaciones y tienen que ir aprendiendo poco a poco a descubrir sus capacidades. En la edad adulta tenemos más plenitud de capacidades y posteriormente en la vejez vamos perdiendo poco a poco esas capacidades. En principio, todas las personas podemos estar afectados en un momento dado de nuestra vida por algún aspecto de discapacidad. Hay que pensar un poco por los demás y ver que podemos estar inmersos en una situación que nos puede cambiar drásticamente nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres y por derivación nuestra manera de pensar. Después de muchos años me ha costado muchísimo trabajar. Ahora soy un buen trabajador en la lavandería. La discapacidad es una mera circunstancia. Primero es siempre la persona y luego su discapacidad. Con frecuencia tendemos a ver a la persona con discapacidad viendo primero sus dificultades sin darnos cuenta de las enormes posibilidades y las enormes capacidades que generalmente tiene el ser humano. La persona es el centro. Si vemos a una persona ciega, sorda o en silla de ruedas, no nos podemos quedar con su imagen tal y como es, sino que tenemos que ir más allá, porque si no lo que hacemos es estigmatizar a las personas. Hay situaciones en las que nos podemos encontrar, por ejemplo, delante de una silla de ruedas y no somos capaces de ver que esa silla simplemente es el medio que utiliza Juan para desplazarse, que Juan es un chaval que trabaja para mejorar sus capacidades y sus cualidades cada día. Por ejemplo, Lorena es capaz de reírse y de disfrutar, de darle alegría cada vez que ve a su madre o cuando juega con su hermana o cuando viene a sesiones a trabajar con nosotras. David, por ejemplo, es capaz desde hace 2 meses de ir en autobús él solo al colegio. En todos estos casos existe una discapacidad, pero esta discapacidad no es una imposibilidad, solamente es un obstáculo. Todos aprendemos, todos queremos aprender y cada uno marcamos el ritmo de nuestro aprendizaje. Las capacidades, el saber reírnos de un juego, el poder ir al colegio en el autobús, siempre estas capacidades van a ser mucho mayores, van a superar con creces cualquiera de nuestras limitaciones. Tengo un niño con unas minusvalías físicas y psíquicas. Para nosotros, mi hijo es una persona que tiene unos impedimentos, pero que nosotros lo que tenemos en casa es otro ser humano, como tenemos otra niña de 4 años, que también tiene sus problemas en el cole, sus cosas. Pablo para nosotros estamos intentando, y le traemos a Mica para intentar darle una calidad de vida lo mejor posible, para que él intente poder ser un niño normal, como llaman ahora. Para mí mi hijo es perfectamente normal. Me gustan mucho los chats, los ordenadores, me gustan los coches tuning y soy un chico normal y corriente aunque esté en silla. La discapacidad, como componente de un estado de salud, puede ser temporal. Tradicionalmente hemos considerado que la persona con discapacidad la tenía para siempre. Sin embargo, el desarrollo de la medicina,
de la rehabilitación, de la técnica, está suponiendo todo un cambio conceptual importante, porque hoy en día estamos logrando que muchas discapacidades apenas se manifiesten con los apoyos que estamos prestando, con las ayudas de rehabilitación, incluso con la cirugía, con lo que se ha convertido en un fenómeno que puede ser temporal. Afortunadamente, en los últimos años, muchas limitaciones que cualquier persona podemos tener, las podemos reducir o incluso compensar con una ayuda técnica, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para ver, pues con unas gafas, unas lentillas o incluso con una intervención quirúrgica, pues puede compensar o reducir esa limitación y participar igual que el resto de las personas. Y luego, a lo largo de la vida, todas las personas pues no estamos libres de tener discapacidades en momentos determinados, que afortunadamente gracias a ese tipo de ayudas y de apoyos pues podemos ir compensando. Y que si lo valoramos así, tenemos que pensar que es algo que todas las personas tenemos en un momento determinado y por eso no tenemos que clasificar a unas en discapacitadas o no discapacitadas, ¿no? Porque todos tenemos capacidades y discapacidades, más permanentes o menos, pero ahí está. El sentido de este centro es proporcionar a las personas pues, los hábitos y las habilidades básicas pues, para poder desenvolverse de la forma más autónoma posible dentro de su entorno social cercano o de su entorno familiar. Así desarrollamos aprendizaje de habilidades en áreas como la autonomía personal, pues aprender a vestirse, aprender a utilizar los cubiertos para comer, aprender a asearse. Otras actividades, otro área que trabajamos es el de adaptación social, saber desenvolverse en diferentes entornos, saber conocer fórmulas sociales o ser lo más autónomo posible en los desplazamientos por entornos conocidos o desconocidos. Desarrollamos actividades de colaboraciones en el hogar, aprendizaje de estas tareas, pues como poner la mesa, saber utilizar una escoba, una fregona, recoger los talleres después de que les han utilizado, bueno, pues participar en lo que es el cuidado de las instalaciones, en la limpieza del propio hogar, ¿no? La estructura del centro favorece estos aprendizajes y la generalización de ellos dentro de su propio hogar porque mantiene una estructura bastante parecida a lo que ellos van a encontrar en cada una de sus casas. Tenemos una actividad ocupacional en la que realizamos diferentes talleres adaptados a las posibilidades de cada uno. Es la de que la discapacidad, es decir, la limitación de la capacidad, no significa que el enfermo vaya a ser pues, un niño toda su vida, porque gracias a las instituciones, gracias a los centros ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, gracias también a la familia y también gracias que la persona ponga de su parte, pues el enfermo pues va superándose. Tenemos estos 3 hijos discapacitados graves y los primeros años de su vida pues fueron muy duros porque me junté con los 3 sin andar, tenía que atenderlos prácticamente los 3 a la vez, pues fueron cosas durísimas y después que han ido pasando los años ya estaban en un centro de día unas horas, ya estábamos nosotros un poco más libres y ellos han ido evolucionando porque han tratado con profesionales que saben tratar con ellos. Nosotros no sabíamos. Ahora ya se saben vestir, saben lo que es poner una mesa, saben comer, eso sí, correctamente. Y bueno, pues estamos un poco más aliviados. La discapacidad está en función del medio en el que la persona se desenvuelve. Tradicionalmente se ha pensado que la discapacidad es un problema de la persona, pero sin embargo, dependiendo de los elementos facilitadores que socialmente podemos disponer de ellos, mi discapacidad se va a manifestar de forma muy leve o se va a hacer mucho más patente. Luego, el problema pasa de ser un problema exclusivamente personal a ser un problema con dimensión social. Pero también la sociedad se verá mucho más enriquecida si aprovecha todas las capacidades, todas las cualidades que tienen las personas que hoy tienen alguna discapacidad. El que las personas con discapacidad o los niños que tienen algún tipo de discapacidad se encuentren en un entorno adecuado
va a significar que tengan unas posibilidades mayores de tener una vida normalizada. No sea lo mismo un niño o una persona que viva en un entorno rural a una persona que viva en un entorno, pues eso, de una ciudad, con la que cuenten pues, con los servicios sanitarios cercanos a su domicilio, con la que cuenten con distintos centros escolares en los que puedan recibir los apoyos que necesitan. El programa en el que yo estoy trabajando es un programa de formación de adultos de larga duración, en el que básicamente pues, estamos intentando que los chicos adquieran todo tipo de hábitos, tanto sociales como laborales, para que en un futuro puedan entrar en el mercado laboral, primero en el protegido, como es aquí en Amica, en un centro especial de empleo, y más adelante pues, en un mercado laboral ordinario. Ya no solo consiguiendo un trabajo, sino también que tengan capacidad para mantener ese trabajo y puedan tener una vida independiente igual que cualquier otra persona. A diario pues trabajamos hábitos sociales, educación vial, aprendemos a estar en convivencia con otras personas, aprendemos a trabajar en la planta, a conseguir hábitos de trabajo, todo eso pues para que en un futuro los chicos puedan tener una vida lo más normalizada posible, todo ello con la ayuda de los profesionales y por supuesto de sus familias también. Cucufate, solo me queda un bombón de chocolate del tamaño de un melón. Yo en el medio en que he estado no me relacionaba, me trataban mal, como un simple bicho, por así decirlo. Cuando cambié de medio empezaron a ayudarme a comprender que las cosas no son como una las piensa, sino como son, sino a explicarme y para el día de mañana que yo pueda mejorar e ir a un trabajo, o sea, ser uno más en el mundo, no un simple bicho. La discapacidad está condicionada por la aceptación social de mi limitación. Las personas llegamos a ser en mucho lo que se espera de nosotros. Si lo que se ve en mí es una persona con escasas posibilidades, con muchas limitaciones, posiblemente los medios que se pongan sean escasos. Sin embargo, si se ve en mí una persona cargada de posibilidades, probablemente se pondrán más medios para que consiga lo que cualquier otra persona. Yo te veía a ti, persona en la calle, que te acercaras a mí y intentaras conocerme poco. Es la sociedad que de una manera u otra pone trabas a las valías de la propia persona. Estas personas, por su discapacidad mayor o menor, se ven como un poco fuera del entorno social. En la calle todavía hay mucha discriminación hacia los minusválidos. Hay mucha gente que por verles diferentes se tienen que meter con ellos y no sé, a mí me da muchísima rabia y no lo soporto. Hola, soy Aldana, soy una chica divertida, alegre, simpática y la verdad es que me cuesta un poco aprender y mi ilusión sería trabajar para ganar dinero y para poder vivir. Para salir con amigos y comprarme ropa. Bueno, este es Alberto, este es mi hijo, tiene 24 años y os voy a contar un poco cómo se vive la minusvalía de mi hijo en casa. Se vive de una forma bastante normal, teniendo en cuenta por normal que somos conscientes de la gran discapacidad que tiene, vamos, pero que a pesar de eso, pues todo lo demás es como cualquier chico normal, hace sus tareas, le mandamos al centro, va muy contento, le tratan muy bien y estamos muy contentos de los retos que se ponen y que se consiguen todo a largo plazo, evidentemente, pero vamos, que se va consiguiendo. Por lo demás, él es un chico que tiene la capacidad para poder pensar y
y decidir sobre lo que quiere, y de hecho lo hace en la mayoría de las cosas, y todo funciona un poco en virtud de lo que él puede o no puede hacer. Nosotros lo tenemos asumido y así lo llevamos y eso es lo que hacemos. Hay cosas que tampoco no nos gustan, claro, de la gente que se pone muy pesada, que enseguida te empieza a preguntar, que eso también le molesta muchísimo a él, qué le pasa o que se compadece de ti o de él. Además se compadece de una forma un poco tonta, sin siquiera preguntar qué es lo que le pasa. Por el mero hecho de verle en silla de ruedas ya están con, ay, qué pena el niño, y el niño está hasta las narices de esas situaciones. Bueno, el niño y los padres. La discapacidad no significa una minoría de edad permanente. Con frecuencia tratamos a las personas con alguna discapacidad como si fueran menores. Decidimos sobre sus vidas, tomamos todo tipo de decisiones sobre las cosas que a ellos les son interesantes. Y eso porque tenemos una idea completamente equivocada. La discapacidad no implica que la persona sea un menor, todo lo contrario, son adultos como las demás personas. Muchas personas saben mejor que nosotros, por sus conocimientos o por su experiencia, qué es lo que nos conviene. Pero solo nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer. Tenemos que tener posibilidad de decidir sobre las cosas pequeñas de nuestra vida y sobre también las importantes, sobre con quién quiero vivir, o dónde, o a qué me quiero dedicar en la vida. Sería estupendo que esas personas pudiesen estar con nosotros para ayudarnos a tomar las decisiones, las pequeñas y las importantes. Pero lo que es más importante es que estén junto a nosotros respetando nuestra decisión, aunque no les parezca acertada. Y si al final metemos la pata y no es una decisión adecuada, debo asumir las consecuencias y aprender a través de eso qué es lo que quiero hacer y a qué estoy dispuesta para conseguirlo. Solo así las personas se convierten en seres plenos y maduran tomando sus propias decisiones. Porque soy distinta y que yo quiero que me traten como los demás. Y yo tengo que saber valerme por mí misma y tomar mis propias decisiones, no siempre mi padre o mi hermano o la familia, que yo también tengo mis decisiones. ¿Ellos qué van a saber? Yo he aprendido a hacer cosas, ellos no me han visto. Cuando me vean, luego que decidan. Que me traten como a todos, que tengo que hacer las cosas que hacen todos y estoy haciendo un esfuerzo. Que me traten como una adulta, como lo que soy. Yo, a pesar de estar en una silla de ruedas, mis objetivos y mis expectativas de futuro son como cualquier otra persona, con lo cual, aunque me tengo que esforzar y conseguir las cosas con mucho más esfuerzo que otras, mis objetivos principales son esos: desarrollarme, conseguir un empleo, conseguir un trabajo, o ser como cualquier otra persona sin que lleguen a sentir y a ver que estoy en una silla de ruedas. Intento disfrutar de la vida como cualquier persona que no lo hace en silla de ruedas. Intento ir a los mismos sitios, a los mismos locales y superar todas esas barreras que por estar en estas circunstancias tenemos muchas veces. Yo quiero decidir lo que voy a hacer con mi vida, sin que nadie pues me quite ese derecho a equivocarme en mi decisión, como cualquier persona. Quiero que la gente me respete, como yo respeto a los demás. En la mayoría de las ocasiones, las familias y los profesionales tomamos decisiones sobre la vida de las personas con algún tipo de discapacidad, creyendo por ello que como la tienen, pues son menores como personas. Eso no deberíamos hacerlo. El acompañar a una persona para enseñarle a organizarse por sí misma, pues no implica necesariamente decidir por ella. Todos tenemos derecho a decidir y a equivocarnos. Es una forma de aprender a vivir. Las personas no son clasificables por su discapacidad. No es cierto que exista un grupo de personas discapacitadas y otras que no lo son. Las clasificaciones no ayudan a la persona.
con frecuencia estigmatizan. Por eso, cada persona tenemos que considerar que es distinta y sobre todo que es singular. En la singularidad está la verdadera naturaleza de lo que significa la discapacidad. Las personas pueden hacer muchas cosas porque están llenas de capacidades para ellas. La diferencia de la onagra es por las hojas, porque están rositas y porque son más largas que las otras. Y la voy a empezar a sacar. Primero quito lo que está alrededor de ella, que es la vegetación que no tengo que quitar. Y esta es la pedazo raíz que no hay que dejar en la arena. ¿Por qué? La discapacidad no es más que un mero obstáculo para desarrollar algún tipo de estas capacidades. La persona siempre tiene que estar por delante de su discapacidad. Algunos siguen creyendo que los discapacitados son esos que hay que hacerles las cosas porque ellos no pueden. A estos que piensan así, me gustaría que hubiesen conocido a Matías en su silla de ruedas, hablando con los empresarios para encontrar trabajo a otras personas con discapacidad. A Maite, que le costó aprender a leer y el oficio donde trabaja. A Borja, a Iván, a Maricruz y muchos más que tienen su calificación de minusvalía, pero trabajan, se divierten y viven como cualquiera. Y a mí, que no tengo ninguna dificultad reconocida, pero sí mis dificultades en la vida diaria. Y llego a la conclusión de que las personas no son clasificables, sordos, ciegos, deficientes mentales, sino que hay que clasificar las situaciones que incapacitan, pues la economía, las barreras, y buscar fórmulas para superarlas, para lograr el bienestar e integración social de todo el mundo. Huir de lo negativo. Plantear en positivo la situación. Tradicionalmente hemos visto la discapacidad como una desgracia, como algo que te ha tocado, como algo que tienes que aguantar. La verdad es que en esta cultura que se resalta tanto la belleza física, la juventud, la normalidad, son términos que están haciendo daño a muchas personas, porque se da muy pocas veces y en realidad en nuestra vivencia siempre vamos a conocer una u otras facetas. Por eso debemos ver la discapacidad como algo habitual, incluso con posibilidades, porque yo, a pesar de tener una limitación, tengo muchas posibilidades en la vida. Esta visión en positivo es lo que nos permitirá tener también una visión creativa de lo mucho que podemos hacer. El mundo de la confección es muy complicado, se requiere muchísima destreza manual. Tenemos personal de todo tipo de discapacidades, físicas, psíquicas, sensoriales y mentales. Es decir, que no seleccionamos por su discapacidad, sino que lo que seleccionamos es por la destreza que puedan tener a la hora de confeccionar prendas y las dificultades que puedan encontrar en el manejo de ellas. Se tiende a enjuiciar a la persona por lo que vemos simplemente por su exterior, sin entrar a valorar lo que nos pueden dar y las capacidades que puede tener un ser humano. Se tiende muchas veces a asociar la discapacidad con imposibilidades. No somos capaces de pensar que la persona que tenga disminuida una discapacidad no quiere decir que quede inhabilitado para la vida, sino al contrario, que puede desarrollar otras capacidades y potenciarlas de manera que la discapacidad que pueda tener pueda quedar solapada con las capacidades que nos puede demostrar. ¿Qué me aporta Lorena a mí? A pesar de su discapacidad, muchísimas cosas. Es tanta la alegría que me da al ver cuando me ve o cuando llega su padre, cuando
le saludo o cuando le hablo por el móvil, o esa sonrisa que me da por la mañana, o la manera cuando me ve cuando yo voy. Resaltar la variedad, no la diferencia. Es este uno de los valores más importantes que podemos aportar. Mayor que la diferencia es la variedad en el ser humano, más rica. Por eso, las políticas que hagamos para todos y para todas, atendiendo a la diversidad, podrán traernos una sociedad en la que cada persona tenga su cabida. A este centro acuden 20 personas que la característica quizás común que tienen es el tener una movilidad reducida, pero cada una es única, irrepetible, con unas cualidades suyas, ¿no? No podemos ver a todo el conjunto de las personas que tienen una discapacidad como si fueran un bloque, porque todos somos personas individuales, ¿no? A pesar de su discapacidad, es una persona muy integrada en la familia y colabora en las tareas de casa como uno más. También se puede apreciar en él que tiene una personalidad muy marcada hacia sus gustos y sus preferencias. Él es un chico muy feliz que nos demuestra que tiene ganas de disfrutar de las cosas bonitas de la vida, a pesar de sus cualidades físicas no sean las ideales. La discapacidad es un término genérico que debemos de revisar. Tradicionalmente se ha utilizado este término para denominar a un grupo de personas. La verdad es que todas las personas tenemos limitaciones. Y quizás es este término, el de limitación, el que define mejor lo que ocurre en el ser humano. Sin clasificar, pero sí viendo en cada persona qué grado de limitación y en qué facetas está su vida limitada. Esto es lo que nos acerca realmente a comprender la dimensión de este problema, que es un problema de todos, que está en nuestras vidas, que está con nuestra evolución y con nuestra pérdida cuando vamos para mayores. El Centro Horizon es un centro de formación de personas con discapacidad, de formación de adultos, fundamentalmente de oportunidades. Es un centro de integración, es un centro en el que tratamos de normalizar la vida de todas las personas que en él estamos todos los días. Yo creo que es una demostración de que un colectivo de personas, si se les enseña en la medida de sus necesidades, pueden con cualquier cosa. El trabajo con las familias es imprescindible, porque sin ellas no podríamos llegar a conseguir los objetivos que la persona se plantea. Para ello tenemos que desarrollar programas de intervención familiar que van dirigidos, por una parte, a ayudar a las familias a volver a acomodarse a una situación diferente de su hijo, es decir, va a desarrollar una serie de capacidades y habilidades y eso va a cambiar a la persona y la familia tiene que volver a adaptarse otra vez a esa situación nueva. Por otra parte, también les damos programas multifamiliares en los que pueden tener información sobre lo que a su hijo les sucede y cómo pueden ellos apoyar en el proceso rehabilitador.